Isabel es lideresa agua indígena y nos acompaña hoy como parte de nuestros indígenas en Colombia. Muchas gracias. Les voy a pedir que se coloquen de pie, por favor. Huaquenmare Paitaros Guisá. Reciban un saludo fraterno desde mi territorio y un abrazo extensivo desde todas mis autoridades, a pesar de que fui invitada a última hora. No vengo con el permiso de ellos, tampoco con la autorización de dirigirme en representación de mi pueblo ni de las organizaciones a las cuales compongo, pero lo hago a título personal como mujer indígena y en parte con el sufrimiento que llevo encima de ser exiliada también. Muchísimas gracias por darme esta palabra, porque para nosotros la palabra es la espada y es la semilla, es el viento, es el cielo y es la tierra. Les agradezco por estar de pie, porque han recibido un abrazo y la fuerza de todo mi pueblo. ¿Qué somos nosotros los pueblos milenarios? Y quiero hoy educarlos a ustedes. Nosotros no somos indígenas, nosotros somos pueblos milenarios, pueblos ancestrales. Y somos 102 pueblos que tiene nuestro país Colombia. 46 de ellos poseen lengua materna, lengua propia. Y les voy a hacer un breve relato de lo que mis hermanos indígenas sufren cuando cruzan una frontera. Hemos visto muchos puntos de vista, a los académicos, a los profesionales, y nosotros diríamos a los sabedores ancestrales y a los sabedores occidentales. Cuando un indígena o un étnico cruza agua, cuando cruza la frontera, ¿con qué se encuentra? Primero, la barrera del lenguaje, del idioma. Nosotros no somos expresivos o no entendemos la lengua española. Para nosotros las palabras técnicas se nos dificultan bastante y muchos de nosotros ni siquiera la pronunciamos. Empezamos por esa barrera. Segundo, porque nosotros no tenemos dimensión ni categoría de territorio. Nosotros no conocemos fronteras. Para nosotros Ecuador no es un país, ni Colombia tampoco es un país. Para nosotros es nuestra madre que se enlaza y que se expande y que nos abre los brazos. Entonces, ahí considerarán la dificultad que es cuando nosotros cruzamos una frontera y somos atropellados y somos devueltos, somos maltratados, somos encarcelados y somos exterminados, tanto física como culturalmente. Cuando un indígena, en la categoría de su lenguaje, cruza la frontera, nuestro país Colombia pierde un saber milenario y muere ese saber milenario, porque en el país donde nos encontremos no podemos practicarlo, no podemos ejercerlo, no podemos realizarlo. Entonces somos capados de nuestros propios saberes y en ese mismo momento somos asesinados. Para nosotros la muerte no es un tiro, aunque así nos han hecho en nuestro pueblo, nos han asesinado, pero el hecho de no poder practicar nuestros saberes, eso es una muerte espiritual. Y entonces ahí empieza el calvario de un indígena cuando cruza la frontera. Llega a un país nuevo donde no le entienden su idioma, llega sin títulos, cruzando la selva y enfrentándose a la miseria, a la mendicidad y a la prostitución, porque hay un Estado indolente que no tiene conocimiento de que tiene pueblos indígenas y de que no sabe ni siquiera cuántos somos. Entonces, esas son las barreras que nosotros tenemos. Desconocimiento total, no tienen un censo, ni siquiera saben cuáles son los pueblos que son binacionales o los pueblos que son fronterizos. Nos encontramos con una cancillería
inhumana, indolente, y parece que vivieran en la luna. Y eso es lo que encuentran los pueblos indígenas frente al exilio. Y quisiera decirles por experiencia propia que las leyes criminales que tiene el Estado colombiano contra nosotros es terrible, porque esas leyes no solamente nos desarraigan y nos asesinan, sino también nos vuelven invisibles. Y por eso creo que la Madre Tierra y mis espíritus me han permitido estar aquí para darles a conocer el sufrimiento de nuestro pueblo. Y a pesar de que el señor Jaime dice que no conoce cifras y que no sabe y no está enterado de nada de lo que está pasando aquí con los pueblos y con los hermanos occidentales inmigrantes, quisiera verlo a él desplazado, sin un peso en el bolsillo, sin tener conocimiento del idioma y muerto de hambre con 8 hijos, con su mujer herida, violada, masacrado su pueblo, a ver qué tal le va. Y eso les digo a ustedes. Porque los que construyen la lengua de los que construyen la ley de este país son unos criminales. ¿Y sabe por qué les digo? Porque no saben lo que es ser exiliado, ni siquiera saben lo que es ser humano, porque parece que crecieron en una esfera con todo. Y la primera propuesta que yo les hago es la reestructuración de esas cancillerías, que tengan una misión y una visión humana, porque no llegan perros, ni gatos, ni ladrillos, ni cemento a ellos. Llegamos seres humanos, desprotegidos, vulnerables, muertos espiritualmente. La segunda propuesta que yo planteo es la identificación de los grupos étnicos de frontera, porque tengo conocimiento que son 22 pueblos fronterizos y nosotros tenemos la doble, espiritualmente nos hemos metido a la cabeza que somos binacionales, aunque no somos reconocidos. El único pueblo reconocido es el de la frontera con Venezuela, que son los Guayú, y el resto, los hermanos en Veras, en Panamá, les voy a contar, viven en un asilamiento entre cercos de alambres de púa y donde como perros les botan la comida y no pueden salir de ahí. Y son custodiados por una guardia. Esa es la condición de los indígenas. Y les contaría millones de cosas, pero digamos, no puedo violentar mi palabra y tampoco puedo violentar mi espíritu. Otra propuesta que les planteo, aparte de la binacionalidad, los accesos, porque nosotros no vamos a los puentes aéreos, ni vamos al aeropuerto, ni vamos a la carretera. Nosotros cruzamos el río porque consideramos que ese también es parte de nosotros. Y entonces la guardia fronteriza es ahí cuando hace muchos daños a nuestro pueblo. ¿Cuántos presos indígenas hay en los países extranjeros? Y porque como no entienden de qué es que les están hablando, entonces los acusan de narcotraficantes, terroristas y todo lo que ustedes quieran. Y ellos inocentes porque no entienden lo que el otro le está diciendo. Y muchos mueren en esas cárceles. Una revisión de los acuerdos binacionales. Que en esas cancillerías hayan traductores e intérpretes de nuestras lenguas maternas. Y necesitamos un proceso que nos permita que ustedes y que las instituciones intercambien saberes con nosotros, porque somos pueblos pacíficos, nosotros somos pueblos ricos y que les podemos enseñar lo que nosotros hablamos como el Guatuzán, el buen vivir,
que nosotros no necesitamos carreteras, nosotros no necesitamos acueductos ni edificios para vivir. En nuestra selva vivimos bien, pero con lo que nosotros tenemos. No queremos que nos invadan y nos transgredan, simplemente déjenos vivir tranquilos, en paz como nosotros hacemos. Y les podemos enseñar a ustedes a vivir también bien. Y les podemos enseñar a cómo hacer leyes humanas que no afecten al otro ni lo transgredan. Porque miren, nosotros somos 2.800 y vivimos en armonía. Y cuando hay discusiones y debates de nosotros es porque estamos conviviendo en la palabra. Pero no nos echamos ni plomo, ni hacemos nada contra el otro. Al contrario, cuando nuestro hermano comete un error, lo que hacemos es aconsejarlo, llamarlo, sanarlo, curarlo y protegerlo. Y esa vivencia que nosotros tenemos la podemos expresar a todos ustedes y se las podemos enseñar y les podemos decir, mire, así se construye país, así se forma pueblo. Y así podemos romper todas esas barreras y esas categorías que se han inventado para volvernos individualistas. Y como yo sufro, y como yo soy esto, y como yo. No, porque nosotros somos seres colectivos y vivimos en un mundo coexistencial, que nos necesitamos los unos a los otros, que tú existes porque yo existo, y que eso tiene que ser relativo. A ese llamado los invito. Y sepan que desde mi territorio, la Fuerza Grande de Protección es para ustedes. Muchísimas gracias por escucharme y gracias por estar aquí conmigo. Bueno, muchísimas